En consecuencia, a mediados del siglo XIX, las palabras exotérico y esotérico cobraron un nuevo significado entre los iniciados. Verdaderamente los ocultistas se dividieron en dos bandos, en esotéricos y exotéricos. Si queremos emplear en comparación las expresiones de nuestros parlamentos actuales, podríamos comparar a los exotéricos con los partidos sentados del lado izquierdo y los esotéricos con los del lado derecho, porque estos últimos persistían en no permitir que se divulgara nada del sagrado conocimiento transmitido y que pudiera ayudar al hombre pensante a penetrar en el lenguaje de los símbolos. Los esotéricos eran, pues, los conservadores entre los ocultistas, y los exotéricos. Ellos son los que quieren hacer exotérica una parte de lo esotérico. En realidad, los exotéricos eran iguales a los, iguales a los esotéricos, solo que se inclinaban a prestar oído a la voz de su sentido de responsabilidad y de publicar una parte del conocimiento esotérico. Eso produjo en aquel entonces una extensa discusión de la que naturalmente el mundo exterior no sabe nada, pero que fue particularmente acolorada a mediados del siglo XIX, mucho más intensos que los conflictos entre conservadores y liberales en los parlamentos. Fueron las controversias y discusiones entre los esotéricos y exotéricos. Los esotéricos tenían el punto de vista de no transmitir ningún conocimiento del mundo espiritual, sino a quienes aceptaban la estricta obligación de mantener silencio y que querían permanecer en una cofradía. Los exotéricos dijeron, esa actitud conduce a que se hundan en el materialismo los que no quieren afiliarse a semejante agrupación. Bueno, ahí fue que quedamos la vez pasada. Entonces, más o menos a modo de resumen, los esotéricos eran los iniciados o las personas que eran estudiosas del mundo espiritual que querían mantener este conocimiento reservado del público general, más que todo por tradición y por temor. Tradición era porque desde siempre se ha dicho que este conocimiento no es apta para todo el mundo, y el temor radica en que este conocimiento se puede mal usar por personas no responsables moralmente. Bueno, y los exotéricos son los que dicen, no, de todas maneras la humanidad ya está preparada para empezar a tener conocimientos del mundo espiritual. Entonces esos eran los dos bandos. No sé si tengan algún comentario o pregunta o continuamos con la lectura. Continuamos. Vale, muy bien. Entonces, los exotéricos propusieron un camino, el camino que hoy seguimos. Nuestro camino actual es el del que los exotéricos propusieron, o sea, publicar determinada parte de los conocimientos esotéricos. Asimismo, hemos echado mano de lo que puede encontrarse en publicaciones populares, para paulatinamente poder ascender a los mundos superiores. A mediados del siglo XIX todavía no se había adelantado lo suficiente como para admitir esos hechos. Desde luego, en aquellos círculos no hay votaciones, pero de cierta manera simbólica puede decirse, en la primera votación ganaron los esotéricos, y los exotéricos tenían que someterse. Nadie se oponía a la comunidad, porque se tenía todavía las viejas y buenas reglas de solidaridad. Solo en tiempos más recientes se ha llegado a expulsar miembros, o a aquellos, o que ellos mismos se retiren. Entonces, no existían tales cosas, porque era sobreentendido que había que quedar unido en fraternidad. Por eso, a los exotéricos no les queda más que conformarse. Pero su responsabilidad pesaba sobre ellos, la responsabilidad por toda la humanidad. Se sentían como guardianes de la evolución. Así pues, aquella primera votación, si me permite utilizar otra vez esta palabra, no fue la única, sino que se llegó a una fórmula de compromiso, de avenencia, otra palabra tomada del mundo exterior y por eso simbólica. Eso significa lo siguiente. Se reconoció, y eso lo admitían también los esotéricos, que es muy urgente que toda la humanidad llegue a saber que en nuestro alrededor no solo existen materia y leyes materiales y nada espiritual,
sino que lo mismo que estamos rodeados de lo material, estamos rodeados de lo espiritual. El hombre no es tan solo aquel que nos enfrenta si lo miramos en sentido material, sino que contiene algo que es de naturaleza anímico espiritual. Hay que ofrecerle a la humanidad la posibilidad de saber tales cosas. Sobre esto se pusieron de acuerdo. He ahí el compromiso. Pero los esotéricos del siglo XIX no estaban dispuestos a entregar el conocimiento esotérico. Por eso hubo que admitir otro método que entonces se presentó en el mundo. La formación de ese método es una historia complicada de la que he hablado más de una vez, sobre todo en ocasiones de constituirse ramas nuevas. Se decía, no queremos divulgar los conocimientos esotéricos, pero vamos a tener en cuenta el materialismo de la época. Los esotéricos partieron, pues, de cierta tesis empírica bien fundamentada, porque si observamos en qué forma se reciben en la actualidad los conocimientos esotéricos, podemos sentir comprensión y simpatía por los que en aquel tiempo se oponían a su divulgación. Una y otra vez, esa divulgación se convierte en auténtica calamidad y las mismas personas que reciben el conocimiento esotérico levantan obstáculos y estorbos contra su propagación. Ya hemos hablado repetidas veces de eso en las últimas semanas. Todavía no se consideran lo suficiente esos estorbos y obstáculos. En verdad, se tienen las experiencias más terribles cuando se trata de difundir los conocimientos esotéricos. Incluso cuando se tiene la mejor voluntad de ayudar al individuo, resultan calamidades hasta en las cosas más elementales. ¿Cuántas veces sucede que se le da a un individuo ese o aquel consejo, pero el consejo no gusta? Si el mundo exterior afirma que el ocultista que trabaja de la manera como trabaja aquí posee gran autoridad, es pura habladuría. En tanto que el ocultista da consejos que agradan, generalmente pueden defenderse, pero cuando da consejos que ya no gustan, nadie los acepta. Y dicen los interesados, si no me das otros consejos, ya no puedo yo seguir conmigo mismo. Esto llega hasta amenazas cuando en realidad lo único que hizo el ocultista fue decirle lo que sería beneficioso para ese individuo. Pero como él quiere recibir algo distinto, dice, ya he esperado bastante tiempo, dime ahora de qué se trata. Ya se lo dijo desde hace mucho tiempo, pero lo dicho no le gusta. Así llega el progresivo distanciamiento, hasta que los que antes fueron los partidarios más fervientes se vuelven los enemigos más encarnizados, porque esperan consejos a la medida de sus deseos, y en el momento en que reciben otros, se transforman en enemigos enconados. Así precisamente nuestra época pone en evidencia que no podemos sencillamente condenar a los esotéricos que decían que no aceptaban la popularización de las verdades esotéricas. Y eso actualmente sucede, ¿no? Nosotros, ya en el siglo XXI, 2 siglos después de esto, tenemos dificultades a la hora de querer enseñar o dar, digamos, pensamientos o ideas de la antroposofía o del mundo espiritual a amigos que todavía no conocen. De hecho, uno ve que lo pueden, si uno se pasa, lo pueden tildar a uno de loco o de conspiranoico. No sé si les ha pasado eso a ustedes. Sí, lamentablemente, mm, pues no, mentira, no es ni lamentable. Es decir, digamos, nosotros que somos los seguidores de Cristo, ¿cierto? Y que pues uno quiere como buscar el camino, la verdad y la vida, así como lo dice en la Biblia, pues uno tiene que saber de que, digamos, en el pasado los que buscaron al Cristo, buscaron la verdad, siempre les ha ido, pues en este mundo, les ha ido como difícil, ¿no? Incluso ahorita me acuerdo mucho de que como, o sea, cerca, digamos, de que el Cristo murió, hubo como 300 años, Prida, y no me acuerdo muy bien la fecha, pero me puedes ayudar allí, como 300 años en donde hubo, mejor dicho, que los cazaban literalmente a los cristianos y los tiraban al fuego, a los leones y todo. Entonces, pues uno
si uno quiere buscar este tipo de verdades espirituales, pues uno tiene que estar con una conciencia clara y saber de que, digamos, en este mundo, a este mundo no le va a gustar, mejor dicho, que haya personas que busquen el Cristo, ¿no? Sí, de acuerdo, así es. O sea, concatenando con lo que dices, sí, los primeros cristianos, de ahí salieron muchos mártires, ¿no? Pero gracias a esa sangre de esos mártires, el cristianismo ha dado sus frutos espirituales en nuevas generaciones, ¿no? Sí, entonces, eh, más que todo el ejercicio era a modo de, como de ejemplo, ¿no? O sea, ya 2 siglos después, nosotros encontramos cierta veces dificultad para que la población normal acepte estos conocimientos, ¿no? Entonces imagínense 2 siglos atrás cuando se estaba debatiendo esto, si se daba al mundo general las ideas esotéricas o más bien se guardaban y solamente se daban en grupos cerrados, secretos, esotéricos. Entonces uno ahora lo ve como, ve, ¿por qué había división? Si era mejor dar todo el conocimiento a todo el mundo, ¿no? No, pero más que todo era porque se sabía que si bien el alma humana ya había evolucionado bastante, la aceptación de esos conocimientos corría, digamos, cierta probabilidad de rechazo por el aumento del materialismo, que cada vez, digamos, se ha ido como agudizando. Si bien su máximo, dice Steiner, que ya acaba de pasar, fue en el siglo XIX, ¿no? Pero como eso sigue, digamos, llevando sus consecuencias, sigue habiendo materialismo, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta o continuamos. Yo creo que la época en que estamos, es eso de que realmente la gente quiere ver es lo que quiere, lo que le gusta, ¿no? O sea, lo que se busca es reafirmar el pensamiento. Eh, en la política se ve mucho eso, o sea, no hay realmente disenso ni discusión, sino el que es de X ala quiere solamente oír, el que es petrista quiere oír que se defienda a Petro y el que es antipetrista solo acepta aquello que va en contra de Petro. Y también en la parte de la educación se ha vuelto muy complicado, ¿sí? Porque prácticamente ya buena parte del accionar docente, de una manera ahí sutil, la idea es hay que darle gusto a los muchachos, hay que acomodarse a lo que los muchachos quieren. Y pues eso también se ha aplicado a nivel familiar y yo creo que eso las consecuencias son muy graves, ¿no? O sea, las nuevas generaciones, muchos papás, o sea, es lo que digan los hijos, ¿sí? Y no lo que los haga sentir, entre comillas, bien y no lo que realmente, pueda que no les haga sentir bien, pero que es lo que realmente conviene. Sí, 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 muy, muy de acuerdo contigo, Vladimir. Realmente con respecto al primer punto que tocaste, sí, realmente hay como una especie de facilismo cognitivo, ¿no? O sea, la gente está feliz si le repiten o le dicen lo mismo que le gusta, ¿no? Pero que le digan algo diferente a lo que normalmente está acostumbrado a pensar, no le gusta, porque le toca pensar más. Em, la idea es que si uno quiere, digamos, atender ideas diferentes a las que uno defiende, le exige a uno pensar. Y esa exigencia muchos la quieren rechazar, entonces se acomodan a solo escuchar lo que les gusta y no la contraparte. Así es que se forman los fanatismos, por esa facilidad cognitiva que se forma en los colectivos. Y eso es lo peor. Sinceramente, eso en cualquier área es lo peor, porque así se deja de aprender. Incluso yo diría un poco más, uno se empieza a embrutecer si uno solo escucha un solo punto de vista. Steiner, el mismo San Pablo lo dice por todas partes. Hay que estudiarlo todo y retener lo bueno. Así que toca estudiarlo todo y luego uno discierne. Y el segundo tema que tocaste, el segundo punto, de acuerdo contigo, yo creo que en esto sí uno tiene que ser bastante conservador. Yo creo que
siempre la educación en los infantes y incluso ya en los jóvenes adultos, los padres deben tener cierta mano firme, sin importar lo que digan las nuevas pedagogías liberales de educación, porque el niño necesita que le enseñen qué es bueno y qué es malo. Por eso se requiere la mano firme de los padres. O sea, en esto los padres son los que deben hacer todo lo posible y no que otras entidades se metan en eso. Pri, que tiene la mano levantada. Sí, mira que eso que dijiste ahorita de retener, aprenderlo todo y retener lo bueno, yo me acuerdo mucho de mi padrino porque él nos enseñaba eso bastante. O sea, digamos, uno no podía centrarse solamente en tener como solo un concepto, ¿no? Sino percibir, digamos, la verdad desde diferentes contextos, sí, como lo de Planilandia, ¿se acuerdan? Que nos hablaba de Planilandia y es muy real, o sea, digamos, cada uno tiene una conciencia propia y cuando se observa todo y se retiene lo bueno para cada persona, pues está haciendo una ganancia, porque no está haciendo, digamos, no está, digamos, fanático a X o Y punto, ¿no? Entonces, súper chévere esa parte. Sí, así es muy importante, porque ese querer aprender los otros puntos de vista le garantiza a uno primero un esfuerzo espiritual de voluntad y segundo, uno, o sea, el hecho de uno ya empezar a mirar otros puntos de vista, uno se enriquece de conocimiento y después de cierto momento uno sigue con su punto de vista, lo refuerza o da chance de cambiarlo bastante, 180 grados o parcialmente. Entonces así uno garantiza de que cada vez va a ser más sabio. Bueno, muy bien, ¿algún comentario adicional o continuamos con la lectura? Continuamos. Vale. Y así a mediados del siglo XIX no llegó a realizarse semejante popularización, sino que se quería tener en cuenta las tendencias materialistas de la época. Es difícil expresar lo que hay que decir. Solo puedo cifrarlo en palabras que jamás fueron pronunciadas de esa manera, pero son ciertas. En aquel entonces el esotérico dijo, ¿qué haré con esta humanidad? Por mucho que yo les diserte sobre las verdades de la verdaderas enseñanzas del esoterismo, solamente se burlarán de mí y de vosotros. Quizá convenceréis a unos crédulos, a un puñado de mujeres crédulas, a un pocos hombres crédulos, pero aquellos que aprecien la ciencia no se convencerán. Tenéis que contar con las inclinaciones de la época. Como consecuencia de eso, se trató de descubrir un método por el que pudiera llamarse la atención sobre el mundo espiritual, a semejanza de cómo en el materialismo se llama la atención sobre el hecho de que en el criminal el hipotálamo no cubre o no cubre completamente el cerebelo. Así, con plena conciencia, se presentó el mediunismo. Los mediums fueron, podríamos decir, los agentes que por ese camino querían enseñarles a los hombres la convicción del mundo espiritual, porque ellos presentaban a los ojos físicos del público algo que se originó en el mundo espiritual, porque producían algo que se podía exhibir en el plano físico. El mediunismo fue un recurso para hacer comprender a los hombres que existe un mundo espiritual. Los exotéricos y esotéricos se habían puesto de acuerdo en patrocinar el mediunismo para satisfacer la inclinación de la época. Esto es muy interesante, porque en esa época estuvo de moda el mediunismo y hay unos muy conocidos, unos que propagaron el mediunismo de esa época. El autor de Sherlock Holmes era, pertenecía a estos círculos de mediums en Inglaterra. No me acuerdo ahorita el nombre, pero sé que era Arthur Conan Doyle. ese mismo. Ese mismo pertenecía a los círculos de mediums de Inglaterra.
y sus obras literarias fueron muy buenas. Entonces eso ayudaba a que las personas pensantes de la época se inclinaran también por creer esto, de los mundos espirituales. Fíjense que aquí Steiner está empezando a contar la historia y narra cómo estos dos, digamos, esta división entre los iniciados esotéricos y los iniciados exotéricos estaban de acuerdo en que el mediunismo era la forma de empezar a mostrar públicamente las verdades espirituales o al menos de que existe un mundo espiritual más allá de lo material. ¿Por qué recalco esto? Porque más adelante va a pasar algo interesante o algo que uno no puede concebir que esto pudiera suceder en estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, sin más, va a seguir leyendo para que lleguemos a eso, a esos hitos de la historia. Vean lo que escribió el señor von Wrangel en la página 41 de su folleto. Comillas, basta recordar nombres como Zollner, Wallace, Duprel, Crookes, Butterlow, Rachas, Oliver Lodge, Flammarion. Flammarion es conocido porque era divulgador también de ciencia. Morselli, Schiaparelli, Ochorowitz, James, etc. ¿Cómo llegaron a la convicción de un mundo espiritual? Por haber recibido manifestaciones del mundo espiritual y posiblemente tenían que recibirlas. Pero todo lo que se puede hacer por medio del mundo espiritual y del mundo y el mundo de los iniciados consiste, por lo pronto, en experimentos con la humanidad. Siempre que hay que examinar qué grado de madurez alcanzó. Así también aquel patrocinio del mediunismo, del espiritismo, fue, diríamos, un experimento. Tanto los exotéricos como los esotéricos que se habían puesto de acuerdo sobre el experimento decían, vamos a ver qué resulta. ¿Y qué resultó? La mayoría de los medios informó de un mundo en que moran los muertos. No tienen más que leer la literatura pertinente. Lo que se logró fue de lo más triste para los iniciados. Se obtuvo el peor resultado que podía obtenerse. Había dos posibilidades. Una de ellas fue el uso de los medios. Los medios comunican algo y lo que comunican solo pueden aplicarlo al medio ambiente habitual, que sin duda contiene también lo espiritual en sus elementos sensibles. Y la gente esperaba que los medios irían a descubrir toda clase de leyes naturales ocultas y elementales. No podían esperarse otra cosa por la siguiente razón. Sabemos que el hombre está constituido por cuerpo físico, etérico, astral y yo. Desde el dormirse hasta el despertarse, el hombre propiamente dicho se encuentra en el yo y en el cuerpo astral, es decir, se encuentra en el mismo mundo donde se encuentran los muertos, o sea, en el mundo astral. Pero el medium que está sentado ahí no es un yo y un cuerpo astral. Al contrario, se le reduce la conciencia del yo y también la conciencia astral, y se le estimulan precisamente el cuerpo físico y etérico. Por eso, el medium puede entrar en relación con un hipnotizador o inspirador, es decir, con otro individuo vivo, el yo de otra persona o también el medio ambiente puede ejercer su influencia sobre el medium. En realidad, el medium carece de la posibilidad de entrar en el reino de los muertos, porque tiene extinguido precisamente aquello que tiene en común con ese reino. Así pues, los mediums fallaron. Proporcionaron informaciones que se suponían venían precisamente de aquel mundo de los muertos. Los ocultistas se dieron cuenta, pues, de que con ese ensayo se había logrado otra cosa que difundir un gran error. Un buen día tuvieron que admitir que habían transmitido un camino que conducía a los hombres hacia el error, porque los condujo hacia una doctrina puramente luciférica, asociada con observaciones puramente arimánicas, o sea, satánicas. Se había pues propagado un error del que nada bueno podía resultar. Poco a poco eso se reconoció. Bueno, ¿cómo van en, en la historia, en este cuento? Está interesante, ¿no? Pero se entiende cuál fue el problemón que apareció para los iniciados esotéricos y exotéricos, o no se entiende mucho.
O sea, lo que se estaba tratando es de alguna manera de mostrarle a la gente la, la realidad del mundo espiritual. ¿Sí? Y, por ejemplo, el mediunismo, como lo llaman ahí, pues fue una manera que, digamos no era la manera más correcta de hacerlo. ¿Sí? Eh, porque, pues, yo me imagino también que esos mismos medium, por quedar bien, también inventaban muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, realmente no respondía realmente a la realidad de ese mundo espiritual. Exactamente, exactamente. Y además, la intención principal de los iniciados, esotéricos y exotéricos, era que se propagara el mundo espiritual. Pero los medios lo que hicieron fue más que todo dar como una doctrina del mundo de los muertos, no del mundo espiritual. En otras palabras, pues más o menos con el lenguaje que tenemos antroposófico, se estaba dando como una especie de mala información porque no se estaba divulgando el mundo espiritual, sino un mundo astral, o sea, el mundo, la dimensión anterior al mundo espiritual. Y el problema es que en ese mundo astral no solo hay jerarquías progresistas, de las buenas, sino que está en el hábitat, por decirlo así, de Lucifer y Arimán. Y ese fue un problema que poco a poco se fue complicando a los iniciados. Y que Steiner va a seguir narrando cómo se trató de resolver esto. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta adicional o continuamos. Continuemos. Vale, muy bien. Vemos aquí el resultado del experimento de contar con las inclinaciones materialistas de la época y sin embargo tratar de transmitir a los hombres la conciencia de que existe un mundo espiritual en torno nuestro. Por lo pronto, este camino condujo a un error, como hemos visto. De esto podemos deducir cuán necesario es tomar el otro camino, que consiste en hacer exotérica una parte del conocimiento esotérico. Hay que tomarlo y hay que seguirlo aunque no deje de traer calamidades. El hecho de que practicáramos la ciencia espiritual es, por decirlo así, testimonio de la necesidad de que se lleve a cabo el principio de los exotéricos a mediados del siglo XIX. Y nuestra manera y afán de ejercer la ciencia espiritual no es otra cosa que tratar de realizar ese principio y de realizarlo honradamente. Lo dicho nos permite apreciar que el materialismo es algo sobre el cual no se puede sutilizar simplemente, sino que hay que entender la necesidad de su advenimiento y sobre todo de su culminación a mediados del siglo XIX. Es verdad que la tendencia materialista ya había venido preparándose hace 3, 4, 5 siglos, cuando las inclinaciones espirituales de los hombres descendieron siempre más y más a lo subconsciente a mediados del siglo XIX. Se llegó a la culminación de este proceso. Ese hundimiento fue necesario para que pudieran desarrollarse sin estorbo de la parte de las facultades ocultas los talentos puramente materialistas. Un filósofo materialista como Kant, filósofo materialista desde el punto de vista de los ideales del siglo XIX, léanlo en mi libro Los enigmas de la filosofía, jamás hubiera sido posible si no hubiera retrocedido las facultades ocultas. Ciertas capacidades se desarrollan en el ser humano a expensas de otras, pero en tanto que una especie de capacidades o talentos se extrovierte, la otra especie sigue su camino interno. De ahí esos 3, 4, 5 siglos de desarrollo materialista en manera alguna constituye pérdida para el desarrollo espiritual de la humanidad. Debajo del umbral de la conciencia siguió desarrollándose lo espiritual. Y si los hombres se ponen a reflexionar sobre mis alusiones al folleto del señor von Braggel respecto a lo que él llama lo onírico, podrán descubrir las capacidades ocultas que únicamente aguardan su despliegue. Ellas están ahí, existen en abundancia en las almas humanas, solo hace falta descubrir la manera correcta. He ahí pues las consideraciones preliminares que fueron necesarias para que mañana abordemos la pregunta:
¿Qué perspectivas hay en lo que toca en relación entre los vivos y muertos, si se tiene en cuenta cuán esclarecedor fue, a pesar de todo, el camino equivocado que resultó del compromiso entre los exotéricos y esotéricos? Precisamente para comprender el carácter de ese compromiso, hemos de estudiar el nacimiento y la muerte y destacar entonces su relación con los métodos materialistas. Bueno, hay que acabar la primera conferencia. Voy a leer un poquito de la segunda conferencia, unos 2 o 3 párrafos, y podemos luego debatir un poquito porque es interesante. Bueno, segunda conferencia, 11 de octubre de 1915. En nuestra reflexión de hoy les ruego me permitan presentarles entremezclados ciertos aspectos personales y ciertos hechos objetivos, porque lo que tengo que vincular a la exposición de ayer es precisamente lo que hace necesaria nuestra reflexión de hoy. Quiero partir de un determinado episodio relacionado con nuestro movimiento antroposófico. Ya lo saben ustedes, en lo formal externo empezamos relacionando nuestro movimiento, pero precisamente de una manera externa, con la llamada Sociedad Teosófica. Recordemos, aquí hago una pausa, que esta Sociedad Teosófica fue la que fundó Elena Petrovna Blavatsky y que Steiner a los pocos años, de pronto unas cuantas decenas de más décadas, se metió a la Sociedad Teosófica en Alemania, ¿no? Y se dio cuenta que era bueno, pero de todas maneras tenía sus errores y por eso hizo una incisión y creó un nuevo grupo llamado la Antroposofía, que ya es con las correcciones que se habían heredado de la Sociedad Teosófica, que creo que ya teníamos unos 4 o 5 décadas antes de que Steiner ingresara, ¿no? Bueno, sigo. Y que fundamos la sociedad, y que fundamos la llamada sección alemana de la Sociedad Teosófica en otoño de 1902 en Berlín. Luego, durante el año 1904, tuvimos la visita de distinguidos miembros de la Sociedad Teosófica en distintas ciudades alemanas. En la época de esa visita sucedió el episodio del que voy a hablar. Había aparecido ya en la primavera de 1904 en mi libro Teosofía y se había fundado la revista Lucifer Gnosis. Y había publicado ya en esta revista algunos artículos relativos al problema de la Atlántida de la constitución de la época Atlante. Lo que ya se había publicado en los artículos Lucifer Gnosis se recogió luego en una publicación especial con el título Nuestros antepasados atlantes. En ella hice un número de comunicaciones sobre el carácter del mundo atlante, y en Lucifer Gnosis me remonté incluso a la configuración de la llamada época lemuriana. Así pues, había aparecido cierta cantidad de artículos de esta índole, y precisamente cuando estaban con nosotros los miembros de la Sociedad Teosófica, un número de la revista que tenía que aportar importantes informes estaba listo y fue enviado a los suscriptores. Esto fue precisamente en los días en que estaban de visita los teósofos. Un personaje de mucho prestigio en el seno de la Sociedad Teosófica leyó entonces esa información sobre el mundo atlante y me hizo una pregunta que quiero mencionar como episodio notable junto con lo dicho ayer. Este miembro de la Sociedad Teosófica, que precisamente en el tiempo de la fundación de la sociedad por Blavatsky, había participado en los asuntos de más importancia y estaba plenamente identificado con las actividades de la Sociedad Teosófica, me hizo la pregunta: ¿de qué manera se lograron propiamente estos conocimientos sobre el mundo atlante? Esta pregunta abarcó mucho y mucha trascendencia, porque ese miembro conocía hasta entonces únicamente la manera en que se lograban semejantes informaciones en la Sociedad Teosófica, o sea, recurriendo a investigaciones del tipo mediunístico. Las informaciones que entonces ya estaban publicadas por la Sociedad Teosófica se habían apoyado en investigaciones relacionadas con la investigación mediunística. Una persona fue puesta en suerte de estadio mediúnico, no se le podía llamar trance, y se establecieron las condiciones para que esa persona, que no se halla en un estado normal de conciencia, diera información acerca de lo que no se puede lograr con la conciencia normal. Así fue como se habían obtenido las informaciones en aquel tiempo.
y los miembros competentes de la sociedad teosófica no conocían otro camino para obtener información acerca de los sucesos prehistóricos. Y por eso ese miembro preguntó de qué persona disponíamos que podíamos utilizar de esta manera como medio para tales investigaciones. Como yo tenía que rechazar esa manera de investigar y me basaba firmemente en la investigación individual, y como entonces yo ya había logrado todo exclusivamente por mi propia investigación, esa persona no me entendía en absoluto. No entendía que se trataba de algo distinto de lo que se había practicado hasta entonces en la sociedad teosófica. Pero la senda que yo tenía que seguir era rechazar todo lo que había sido entonces el método de investigación e investigar yo mismo, si bien por intermedio de evidencias supersensibles, valiéndome sin embargo únicamente de lo que se revela a la misma persona investigadora. Bueno, aquí voy a parar para más o menos explicar un poquito. La idea es que la sociedad teosófica que fundó Elena Blavatsky, en ella era especial, era una medium especial, muy poderosa para su época, o sea, tenía varios dones para poder ver el mundo astral y el mundo espiritual, y el problema era ese, que lo hacía de manera con conciencia menguada, como medium, ¿no? Entonces Steiner sabía que esa forma de obtener información del mundo espiritual o del mundo astral no era adecuada. Entonces él estaba desarrollando o desarrolló para él la otra manera de lograr sacar información del mundo espiritual y astral. Por eso funda él la antroposofía, no solamente para corregir ciertos errores de doctrina, por decirlo así, sino de la forma en que el ser humano debe acercarse a los mundos espirituales. Por eso está el libro de cómo adquirir el conocimiento de los mundos superiores, que no tiene nada que ver con mediunismo, sino más o menos como lo hemos leído todos, con las propias fuerzas de voluntad de cada persona, con ciertos ejercicios de voluntad, de querer y sentir, se van adquiriendo o se van despertando naturalmente esos órganos de percepción espiritual, de manera natural y correcta, no menguando la conciencia o disminuyendo el yo, como lo hacen los medios. Entonces, más o menos eso era, digamos, la contraposición que tenía Steiner contra lo que hacían los de la sociedad teosófica, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, comentario o seguimos leyendo? Ustedes dirán. Podemos seguir. Vale, muy bien. Nos quedan 10 minuticos, yo creo que podemos leer dos párrafitos más. Considerando la manera en que tengo que intervenir en el movimiento espiritual, debo necesariamente hacer valer de la manera más rigurosa el método de investigación que tantas veces les he descrito y que sin duda es indispensable para el mundo moderno y la humanidad contemporánea. Ustedes ven, pues, cuán importante es lo que separa el método de investigación de la ciencia espiritual de los caminos que seguían en la sociedad teosófica. Pues todo lo que ésta posee de información del mundo espiritual, por ejemplo, la contenida en el libro de Scott Elliot sobre la Atlántida, se logró absolutamente por el camino descrito anteriormente, el único que se consideraba auténtico por ser el único objetivo. Así pues, la introducción de nuestro enfoque científico espiritual fue desde el principio algo completamente nuevo frente a los métodos de la sociedad teosófica, algo que contaba totalmente con los métodos de la ciencia natural moderna y que tan solo había de perfeccionarse hasta el punto de poder ascender con ellos a los mundos espirituales. Precisamente esa conversación fue significativa, tuvo lugar en el año 1904 y se puso en evidencia que existía una diferencia esencial entre lo que hacemos aquí en la ciencia espiritual y lo que se hace en el resto de la sociedad teosófica, que entonces no existía lo que tenemos en la ciencia espiritual, sino que la sociedad teosófica continuaba el método que había surgido como compromiso entre los exotéricos y esotéricos. Y ahí pues el resultado necesario del curso evolutivo que describí ayer. Recuerden que dije que poco a poco se fue perdiendo la evidencia
y solo hubo casos aislados de videntes apropiados para ser convertidos en mediums, de los que podían obtener alguna información. Así se habían formado las llamadas órdenes ocultas o cofradías ocultas, las cuales, aunque tenían muchos iniciados, no tenían videntes. Esas órdenes tenían que empezar a desarrollar gradualmente los métodos que ya se usaban desde hace mucho tiempo en nuestra época materialista y habían tenido que procurarse los instrumentos de investigación buscando a personas que todavía dispusieran de capacidades mediunísticas, es decir, en las que se podían desarrollar clarividencia atávica para descubrir algo mediante ellas. Esas órdenes poseían un amplio caudal de enseñanzas y símbolos, pero si alguien quería realmente investigar, dependía de la ayuda de las personas de clarividencia atávica o mediums. Este método se continuó de cierto modo en la sociedad teosófica y el compromiso del que hablé ayer consistió esencialmente nada más en que en las logias y en las distintas órdenes se practicaban los experimentos por medio de los cuales las influencias espirituales se proyectaban hacia el mundo para poner en evidencia que efectivamente existen influencias del mundo espiritual sobre el hombre. Así pues, lo que se había practicado en las escuelas esotéricas se había obtenido de esa manera. Ese experimento fracasó, pues en tanto que se había esperado que a través de los mediums se revelaran auténticas leyes espirituales que rigen nuestro mundo circundante, lo único que se logró fue que casi todos los mediums cayeran en el error de creer que las comunicaciones que recibían procedían de los difuntos, es decir, los mediums tenían el afán de refundirlas haciéndolas parecer como si fueran mensajes que venían de los muertos. Esto produjo determinada consecuencia. Aquellos entre ustedes que son miembros desde hace mucho tiempo y que recuerdan los primeros tiempos del movimiento teosófico, contemplan la literatura que entonces todavía se bajo la influencia de la sociedad teosófica. Saben que el mundo astral, es decir, la vida inmediatamente después de la muerte, se describió en los libros de la señora Besant, pero que ella repetía solamente lo que estaba escrito en la doctrina secreta de Blavatsky, o lo que podía leerse en los libros de Leadbeater. De esas fuentes se originó todo lo que fue relatado sobre la vida de los hombres entre la muerte y el nuevo nacimiento. Ahora bien, si ustedes comparan con ello lo que expuse en mi obra Teosofía sobre el mundo anímico y espiritual, en los primeros tiempos siempre se quería refutarlo, pero creo que ahora ya hay suficientes personas capacitadas para opinar objetivamente, encontrarán diferencias esenciales, precisamente porque también estas áreas, los métodos de investigación fueron distintos. En efecto, todos los métodos que tenía la sociedad teosófica se originaron en los métodos que les hablé, incluso los métodos que se empleaban para investigar la vida de los muertos. Ustedes ven pues que en la sociedad teosófica dio al mundo en primer lugar, fue en cierto modo una continuación del anterior ensayo, o sea, la de los medios, ¿no? Veremos enseguida de qué modo no lo fue, pero en general fue la continuación del experimento que resultó como compromiso entre los esotéricos y exotéricos, a partir de la mitad del siglo XIX, solo que la sociedad teosófica supo darle un toque un poco más esotérico. Mientras que antes se había tratado de exponer al medium al público, los miembros de la sociedad teosófica preferían hacer sus prácticas solamente en el círculo íntimo y comunicar después solo los resultados. Y hay una diferencia esencial, porque de esta manera se retomó un método de investigación que se había consagrado como costumbre general en las distintas órdenes antes de la mitad del siglo XIX. Tengo que subrayar esto, porque tengo que señalar categóricamente que con la introducción de nuestro nuevo movimiento científico espiritual, o sea, la antroposofía, se introdujo un método totalmente nuevo, método que tomaba en cuenta el modo de pensar de la ciencia moderna. Bueno, yo creo que podemos dejar aquí. No sé si tengan algún comentario o pregunta antes de despedirnos, o todo está bien, todo está claro, ustedes dirán. Yo creo que está comprensible el texto, interesante. Sí, así es bastante interesante y cada vez se vuelve más interesante
porque en estos entran más actores que uno no espera, que yo no esperaría cuando lo leí por primera vez que iban a entrar. Y eso se vuelve muy interesante y también muy engorroso también, y uno a veces se preocupa un poquito, ¿no? Porque si bien esto pasó hace 2 siglos, uno ve las consecuencias de esto en esta época. Bueno, eso era todo lo que quería comentarles por hoy, pero yo creo que en 8 días podemos continuar con la lectura. ¿Les parece bien? Uy, sí, muchísimas gracias. Listo, muchas Fue muy gracias. Feliz noche interesante. para todos, igualmente. Que descansen. Feliz Feliz Buenas noche. noche, noches. gracias, un abrazo. Buenas noches, chao, que Buenas estén bien. noches. Bueno, chao.